Amables televidentes de Conversación Franca, aquí estamos como cada tarde en este su horario de 4 a 5 de la tarde por Su Mundo TV. Miren, ya la semana todavía no concluye, quedan apenas 2, 3 días de la semana y sin embargo ya están anunciando profesionales de las medicinas que paralizarán un centro hospitalario público de mucha importancia y de mucho impacto social. Se trata del Hospital Francisco Moscoso Puello, enclavado en uno de los sectores más populosos de la capital dominicana. Estamos hablando de Simón Bolívar, Capotillo, en Sánchez Payá, Los Guandúes, Barrio 27, 24 de abril, Cristo Rey, que queda cerca de ahí. Cristo Rey tiene un hospital, es a ese que tienen que acudir, Villajuana. Es decir, que el Hospital Francisco Moscoso Puello es un hospital de trascendental importancia para todos estos sectores, poblados en su gran mayoría de gente de muy escasos recursos económicos y que lo único que tienen para garantizar el sustento de su familia, en el caso de los padres y madres de familia, es su salud, su fuerza laboral. Entonces ya médicos de este centro hospitalario han anunciado que desde el lunes y hasta el jueves van a suspender los servicios de salud en este centro hospitalario público. Siempre hemos sido críticos a este tipo de actividades, no opuesto a los derechos reivindicativos que tienen médicos y maestros, sino que se busque una vía, una forma de dejarse sentir de parte de las autoridades para reclamar reivindicaciones, ya sea aumento salarial o mejores condiciones laborales, pero no lacerar el derecho que tienen los menos pudientes del país a acceder a la salud. Señores, la salud es el principal activo fijo de un ser humano. Si ese ser humano no tiene salud, no puede generar riqueza, no puede trabajar, no puede real y efectivamente hacer nada positivo ni en bien de su familia, pero mucho menos en bien del país. Entonces entiendo que con eso no se juega, con eso no se juega. Es el principal derecho humano, aunque no está consagrado en los derechos fundamentales de las naciones, de los derechos humanos, pero sí lo es, porque lo que planteábamos hace un momentito, si usted no tiene salud, usted no tiene ánimo para diversión, usted no está en condiciones de producir, de generar riquezas, generar dinero, si es un padre de familia todavía, para mantener a su familia y para mantenerse a sí mismo, para comprar esos alimentos, esos medicamentos. Entonces, lacerar ese derecho a la salud de parte del Colegio Médico Dominicano es un crimen. Es un crimen porque va a afectar justamente a los menos pudientes. Por eso, aunque lo hemos criticado insistentemente, porque reitero, ese derecho es innegociable, veíamos quizás de manera valiente la suspensión que hacían los médicos a los aseguradores, a las personas protegidas por las ARS. ¿Por qué? Porque entendíamos muy bien que, caramba, pues también están pagando los más pudientes del país. No, pero no, el objetivo no es establecer un equilibrio entre menos pudientes y más pudientes. El objetivo es que todo gremio profesional, en el caso del Colegio Médico Dominicano, tiene el legítimo derecho a exigir mejores condiciones laborales, mejores salarios, inamovilidad en su puesto, pero no a maltratar, no a lacerar los derechos de otros. ¿Por qué protestan los médicos del Hospital Francisco Moscoso Puello? Protestan porque supuestamente ahí nos están dadas las condiciones para el ejercicio de la medicina y en parte tienen una legítima razón. ¿Sabe por qué? Porque he visitado ese hospital y le hablo porque lo conozco muy bien. El área de descanso de los médicos es un desastre, un desastre. La falta de equipos para el médico
hacer un diagnóstico efectivo también es un desastre. Los auxiliares del médico, que son los bioanalistas, y las enfermeras sufren muchas precariedades en cuanto a poder ejercer eficientemente su profesión, que es curar enfermos. Pero el paciente, el pobre de recursos económicos, no tiene la culpa de esto. Entonces no vamos a cargarle al pobre más problemas. Es cierto que muchos médicos recomiendan determinados medicamentos y esos medicamentos no existen en el hospital, no están ahí en stock, y los familiares de estos pacientes, muy pobres, porque el que va a un centro hospitalario público es porque no tiene de otra. No tiene de otra, porque el que tiene para pagar mínimamente, aunque sea una cliniquita de barrio, va a esa cliniquita de barrio. No va a un centro hospitalario público. Cuando acude al centro hospitalario público es porque ya no hay más nada. Absolutamente no hay más nada. Entonces, sí, recibo el maltrato de las autoridades por la negativa a suplir las necesidades de los hospitales, y que también se le sume a esto la negativa de los médicos a atender las dolencias. Creo que es un crimen que no debería prestarse a hacer el Colegio Médico Dominicano a través de su membresía. Yo recuerdo muy bien una vez en la década de los 80, donde se establecían huelgas kilométricas interminables de los médicos, que qué hacían los médicos para conjurar esa falta de atención en los servicios de salud de los menos pudientes del país. Aperturaron consultorios médicos gratuitos en la sede de la antigua Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, con su escuela de medicina, acudía a la gente, estaba abierta la Escuela de Medicina de la UAS a atender a aquellos pacientes que requerían de atención médica. Claro está, no de cirugía, porque en estos centros, estos consultorios médicos ambulatorios, pues no hay las condiciones adecuadas como para practicar determinado tipo de cirugía. Pero sí para el médico a ocultar las dolencias de un paciente, hacer una prescripción médica, una receta, para eso sí. Entonces entiendo que todo esto debe ser revisado para no perjudicar aún más a los menos pudientes. Es cierto que el sistema de salud de la República Dominicana es altamente deficiente, que la pasada gestión gubernamental, de una forma alegre, inició un proceso de remozamiento, remodelación de los centros hospitalarios públicos en todo el país, y que de manera simultánea intervino 52 hospitales. Un crimen porque, ok, muy bien, vamos a ir remodelando los hospitales, pero en la medida en que usted remodele 5 o 6, cierre 5 o 6 más, o de manera parcial, pero no de manera simultánea cerrar prácticamente el sistema de salud pública del país, y que este gobierno, el presidente Luis Abinader, encontró esa situación y que poco a poco ha ido poniendo en servicio hospitales, pero lo ha ido poniendo en servicio de manera precaria, solo las áreas de emergencia, y ya no valen las excusas que la pasada gestión gubernamental. No. ¿Qué usted ha hecho ya en casi 3 años de gobierno? Mira, hay un ejemplo palpable cerca de ahí del Mocoso Puello, que es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, enclavada también en barrios populosos de la capital dominicana, y yo diría del Gran Santo Domingo. Estamos hablando enclavado en el sector María Auxiliadora, cercano a Villa Francisca, Villa Juana, Los Minas, porque usted cruza un carrito, ahí pide Albertoma en la bomba de Los Minas, y ahí lo dejan. El hospital es cercano a muchos sectores de densidad poblacional increíble. El presidente Danilo Medina instruyó construir un proyecto ambicioso de hospital, que ya le iba a quitar el nombre de Hospital Luis Eduardo Aybar, antiguo, cariñosamente llamado Morgan, porque era la morgue del régimen de Trujillo, donde se llevaban los cadáveres. Entonces, a partir de esa remodelación, cuando se ejecutara, se va a llamar, ya le están llamando así, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde hay un complejo de centros hospitalarios, el Centro de Gastroenterología, el Instituto de la Piel, el Instituto que tiene que ver con
las enfermedades neurológicas, entre otras. Entonces, ¿qué sucede? Este centro hospitalario, esta ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, comenzó a ejecutarse en esa gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, un ambicioso proyecto. A confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. Cuando el COVID estaba en su buena, en alta, en el año 2021, pues se puso en servicio un área de internamiento para enfermos de COVID, porque prácticamente no había donde hospitalizar ya más personas afectadas del COVID. Entonces, cuando se inauguró esa área, cuando el presidente Luis Abinader la puso en servicio, pues la actual senadora de la capital dominicana, doña Farideh Raful, dijo que este hospital estaba en un 15%, un 20% cuando iba a llegar al poder. Y ahí mismo el presidente Luis Abinader, de una manera responsable, le corrigió en el año 2021, anote usted, que no, que ese centro hospitalario se recibió con un 85% de avance. Mira, 85%. Estamos ya tocándole la puerta al cierre del tercer año de gobierno e iniciando el cuarto y último año de este gobierno del presidente Luis Abinader. Investigue usted a ver si han concluido ese 15% que faltaba de construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Todavía no ha sido posible. Hay un edificio, como el que nos coloca nuestro señor director ahí en pantalla, el edificio de consultas externas, que ya está en servicio, el centro de gastroenterología todavía requiere de una intervención muy profunda, el Secanó también, que está enclavado ahí, que atiende todas las enfermedades neurológicas, también está en avanzado proceso de terminación, pero no lo terminan. ¿Por qué? Yo diría no es por falta de recursos, sino por falta de voluntad y con el objetivo quizás de venderlo como realización de gobierno del presidente Luis Abinader y ponerlo en funcionamiento a finales de este año 2023, un año preelectoral, o inicio del próximo año 2024. En eso los médicos tienen razón, tienen sobrada razón en exigir mejores condiciones laborales, en exigir que estos centros hospitalarios intervenidos se concluyan cuanto antes. Tienen sobrada razón, pero ojo con lo que voy a decir ahora, no está en la mayoría de los pliegos de demanda de los médicos, de los galenos, no, eso no figura ahí. Entonces, como que es llover sobre mojado, Vamos a ver, vamos a esperar que pues se lleven a cabo las conversaciones del lugar, el director del Servicio Nacional de Salud, el directo, apreciado amigo, siempre presto a escuchar, el doctor Mario Lama, y el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, pues que escuchen cuál es el clamor que exigen los médicos para evitar la suspensión de labores en este importante centro hospitalario de la zona norte de la capital dominicana, un hospital de referencia nacional, porque ahí es el lugar donde se atienden la mayoría de los pacientes con afecciones cardiovasculares, afecciones cardíacas, al margen del centro por excelencia a nivel nacional, que es el Instituto del Corazón, ubicado en el sector Los Ríos. Pero ahí en el Moscoso Puello vienen personas del sur, del Cibao, del este a atender afecciones cardiovasculares. Vamos a la primera pausa y regreso en breve con más. El doctor Román Jaques ha dicho, y con sobrada razón, de que el proceso electoral o los procesos electorales del próximo año 2024 se definen ahora en el 2023, con las primarias de los partidos políticos, la elección de los candidatos, candidatas que van a terciar en esos procesos electorales del año 2024. Los partidos políticos lo han interpretado perfectamente y entienden que ahora, en el 2023, es que se trille el camino para llegar a puerto seguro en el 2024, tanto en las municipales de febrero del 2024 como en las congresuales y presidencial del próximo año
2024, mayo del 2024. Y por eso pues son celosos con todos los movimientos que se puedan dar a su alrededor y que pueda lacerar la imagen de su partido y así mismo reducir quizá el impacto, la simpatía hacia esos partidos políticos. Uno de los partidos que más ha sufrido disidencia, renuncia, que incluso se le acusa de tener una hemorragia incontrolable, que no vale torniquete que se le aplique, es el otrora poderoso partido gobernante de la Liberación Dominicana, el PLD. El PLD ha sufrido una huida masiva, renuncia masiva a todos los niveles, desde dirigentes de base hasta dirigente intermedio, comité central, comité político de esta entidad política, se han retirado. Autoridades municipales, congresuales, se han retirado de este PLD y han ido a parar a otras entidades políticas que le presentan o le pintan pajaritos en el aire, como diría el cantautor argentino Alberto Cortés. En esta ocasión, el PLD tal parece que se adelantó a los hechos y como forma de denigrar, de venderla como vulgares falsantes, expulsó a 3 alcaldesas que fueron electas en la boleta del PLD en el año 2020. Estas son la señora Giselle Yajaira Santana, del municipio fronterizo de Bánica, Sandra Peña, de la provincia de Independencia, específicamente del municipio de Cristóbal, y Danilza Cueva, electa como alcaldesa en el municipio de Polo, Barahona. Las 3 fueron expulsadas del PLD deshonrosamente. La Comisión de Disciplina Ética de la entidad política que condujo los destinos de la nación de manera ininterrumpida durante 16 años y que se le sumaron 4 años que había dirigido los destinos del país, 1996-2000, para totalizar nada más y nada menos que 20 años de gestión gubernamental, entendía que estas 3 damas, reitero, alcaldesa de puntos de provincia, municipios del sur, la zona más pobre del país, pues estaban preparando, según los organismos de inteligencia del PLD, su ingreso al Partido Revolucionario Moderno, PRM, donde han ido a parar una gran parte de los alcaldesas electos en el 2020, tanto en la boleta de la Fuerza del Pueblo, boleta del Partido Reformista Social Cristiano, como en la del PLD, buscando supuestamente estos alcaldes 2 cosas. Primero, más recursos que le asignaría la Liga Municipal Dominicana para poder realizar una mejor labor. Y tercero, o segundo, mejor dicho, garantizando su repostulación en esas mismas posiciones, pero en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, lo que se juramentan. Tengo entendido que la señora Giselle Yajaira Santana, del municipio de Bánica, provincia de Elías Piña, posiblemente no se juramente, como ha corrido el rumor en las filas del PRM. Supuestamente ella rechazó una oferta tentadora que se le hizo para que se juramentara en las filas del PRM. Y supuestamente, según tengo entendido, y esto es una especulación, se juramente en el partido Fuerza del Pueblo que dirige el expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque hay un buen vínculo entre ella y un hermano de ella, pues que pertenece a la Fuerza del Pueblo. Ese es el rumor que está. Pero en el caso de Sandra Peña, de un lejano municipio ya cercano a Duvergé, un distrito municipal llamado Cristóbal, pues así se dice que el próximo 16 se estaría juramentando, el 16 de este mes de julio, se estaría juramentando
en las filas del PRM, al igual que Danilza Cueva. Estarían pues cerrando fila en el gobernante PRM, con una promesa que creo posiblemente sea difícil de cumplir de parte del presidente Luis Abinader y el PRM, que ellas serían candidatas a la misma posición que ocupan, pero en la boleta PRMista. Y digo que sería un poco difícil de cristalizar ese sueño. ¿Sabe por qué? Porque en esos municipios, el PRM presentó candidatas en el 2020 y perdieron. Claro está, porque ganó el PLD. Pero esos candidatos que perdieron aquella vez sueñan con ser candidatos de nuevo y, caray, ganar, aprovechar que su partido esté en el gobierno. Y según tengo entendido, esas demarcaciones municipales, esas autoridades municipales, esas candidaturas municipales, no estarían dentro de la reserva del PRM. Lo que significa que ya tendrían que acelerar el paso, oficializar su membresía, si no violenta los estatutos, y lanzar sus aspiraciones desde ya a ocupar esas posiciones como candidata a la alcaldía, en este caso por el PRM. Quizás porque el poder lo puede todo, se dice, pero la militancia, la fidelidad de muchos militantes del PRM quizás sea firme y le nieguen el voto a esta persona. Entonces el PRM se ha arriesgado a mucho, detrás de militantes de otras entidades políticas, ofreciendo lo que no puede dar. Fíjense el caso del señor Encarnación de los Alcarrizos. Que el presidente Luis Abinader no quiso que estuviera a su lado cuando estaban inaugurando el teleférico de los Alcarrizos, porque pudo haber estado ahí al lado del señor González Cuadra, que lo quitaron del lado del presidente al señor Encarnación, el alcalde de los Alcarrizos, para colocar al señor González Cuadra, que fue el constructor de esa obra. Entonces, ese el presidente no quiere para nada, ni verlo, como decimos un buen dominicano, y el PRM se reservó esa alcaldía, la de los Alcarrizos, para supuestamente ofertarla a quien fuera el alcalde durante casi 16 años de los Alcarrizos, el señor Junior Santos. Entonces, la militancia del PRM en los Alcarrizos está sublevada. El mismo alcalde Encarnación ha dicho que no va a aceptar eso. Bajo ninguna circunstancia lo van a aceptar. No aceptarían esa imposición. Entonces, ese es el riesgo que corre el PRM. Al tratar de ser el albergue, tener el control absoluto de la municipalidad, que no sé para qué ambicionan tanto, tener las 250 alcaldías en todo el país, porque realmente es cierto que todo proceso electoral es importante. Todos los procesos electorales son importantes. Y el año próximo se va a dar ya la segunda parte de lo que establece la Constitución del año 2010. Celebración de elecciones municipales separadas a las elecciones congresuales y presidenciales, pero en el mismo año y con 3 meses de diferencia. Se va a dar por segunda ocasión esta. Y que quien gane la mayoría de las alcaldías en febrero, 19 de febrero del año 2024, esté en el carril de adentro a posiblemente coronarse con el triunfo congresual y también presidencial. Entonces, a eso que está jugando el presidente Luis Abinader y sus estrategas de campaña, de ganar muchas alcaldías, causar un impacto positivo, hacia él considera que puede ser un impacto positivo, y ya ir de robo, como decimos en el argot popular, de cara a las elecciones presidenciales. Pero ¿qué sucede? No han calculado los estrategas de campaña el escozor, la irritación que va a provocar la designación de dedo
de muchos candidatos municipales. Esos acuerdos que se han firmado, que no han sido refrendados por la base, van a ser recurridos, muchos de ellos, ante el Tribunal Superior Electoral, y posiblemente el Tribunal Superior Electoral dé ganancia de causa a aquellos que hacen esos sometimientos. Y estamos en la ruta crítica. En la ruta crítica de este año preelectoral, el día 10 del mes de noviembre, tiene que estar ya inscrita todas las candidaturas municipales, todas las alianzas municipales. Y el día, ya inició la precampaña, está abierta la precampaña, el día 1 de octubre se va a proceder a la elección de los candidatos que presentarán las diferentes fuerzas políticas de cara a esos procesos electorales del año 2024, pero en primer plano estará la municipalidad, ya que lo relativo a inscripción de candidaturas, alianzas en el nivel congresual, entiéndase diputados y senadores, y el nivel presidencial, según establece la ley electoral, son 5 días después de concluida las elecciones municipales. Es decir, que eso es para el mes de febrero, diputados, senadores y presidente, pero lo que es ya es la municipalidad. La municipalidad porque se eligen en febrero y se juramentan en abril, antes incluso de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo año 2024. Entonces vamos a ver qué maniobra lleva a cabo el PRM para convertirse en monedita de oro y caerle bien a todo el mundo y cerrar con broche de oro ese primer capítulo de esos procesos electorales del 2024. El primer poder del Estado es el Congreso de la Nación. Ese es el estamento de poder llamado a aprobar las leyes, el sistema de leyes que requiere un país para un mejor funcionamiento. ¿Qué sucede? El Congreso de la República Dominicana es bicameral, o sea, tiene 2 cámaras legislativas, la Cámara Alta, que es el Senado de la República, un representante por cada provincia, en total 32, y la Cámara de Diputados, que es donde prevalece la gran democracia, 192 legisladores representan toda la República Dominicana, razón que la mínima representación es de 2 diputados por provincia, donde la población es escasa, como el caso de Elías Piña, la provincia de Bauruco, provincia de Independencia, entre otras provincias de menor densidad poblacional. La Constitución del año 2010 agregó a esta representación en la Cámara de Diputados por provincia representantes de la diáspora, representantes, como se le ha llamado, de ultramar, diputados que se eligen por las diferentes circunscripciones electorales en las que está dividido la población dominicana residente en el exterior, a razón de que se eligen 12 representantes o diputados de Europa. Por la circunscripción electoral número 1 de Estados Unidos también se eligen 12 representantes, son 3 circunscripciones y 2 más por la otra parte donde residen muchos, pero muchos dominicanos. Entonces, sin duda alguna, esa Constitución del año 2010 vino a democratizar aún más la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Este Congreso bicameral, reitero, de 2 cámaras, a la Cámara Alta, que es el Senado de la República, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, pues a veces trae sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque el sistema legislativo dominicano establece que lo que se apruebe en una Cámara legislativa para hacer ley tiene que ir a la otra Cámara, esa otra Cámara lo aprueba también, y luego tiene que ir al Poder Ejecutivo para la promulgación de esa ley aprobada en el Congreso de la Nación. Esto ha traído grandes inconvenientes. ¿Por qué? Porque proyectos de leyes que han sido sancionados, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y ahí viene la queja del presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, van inmediatamente a las próximas 48 horas, tienen que estar en el Senado de la República. El Senado de la República tiene que
hacer los aprestos correspondientes. ¿Para qué? Para colocarlo en agenda prontamente. ¿Qué sucede? El Senado también recibe iniciativa legislativa de manera directa. ¿Y qué hace? Prioriza la iniciativa legislativa que recibe. Por eso ustedes ven que cada año, en los meses de septiembre, octubre, cuando se recibe el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año, pues lo que se hace es constituir una comisión mixta de diputados y senadores para que se estudie a profundidad ese importante proyecto de ley que es la ley de presupuesto, se discuta y poder tener en la República Dominicana un presupuesto aprobado antes de concluir el año, y eso da resultados. Entonces, para proyectos de leyes importantes se han constituido también comisiones conjuntas de diputados y senadores, pero tal parece que ahora esto no está dando resultado. Y hay un enfrentamiento entre el presidente del Senado de la República, que lo es el ingeniero Eduardo Estrella, que es de una parcela política diferente a la que pertenece el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco. Entonces, pues, ellos tienen sus diferencias políticas y tienen, además, lo que ellos entienden prioridad en sus respectivas áreas. Para el pasado martes, pues, se dieron algunos inconvenientes en la Cámara de Diputados, donde los diputados, pues, pidieron a su presidente, el señor Pacheco, elevar un recurso, si se quiere, una correspondencia, quejándose ante el Senado de la República porque no priorizan, no le dan prioridad a los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados. Mire, eso, dicen los diputados, eso nos sube la moral para seguir haciendo reclamos, dice Alfredo Pacheco, y voy a conformar una comisión para ir el jueves, o sea, hoy estaba acudiendo el presidente de la Cámara de Diputados ante el presidente del Senado de la República a llevar sus quejas de compañeros de hemiciclo. ¿Por qué? Porque real y efectivamente hay muchas iniciativas legislativas que han perimido, que se aprueban en la Cámara de Diputados con todos los reglamentos, valga la redundancia, obedeciendo al reglamento legislativo, y que luego, pues, el Senado de la República le introduce modificaciones, se convierte en un proyecto cero inmediatamente. Inmediatamente he tocado un proyecto de ley aprobado en una Cámara, en la Cámara donde se envíe, ya ese proyecto no es el mismo, queda denaturalizado y tiene que volver a la Cámara de origen. Por eso es tan difícil para el legislador lograr que le aprueben un proyecto de ley, porque es un ir y venir, y por eso hay una corriente que aboga en el país por la conformación de una única Cámara, que sea un Congreso unicameral, que se deje de trabajar con las dos cámaras legislativas, con lo cual estoy en total desacuerdo, porque entiendo que la riqueza de nuestra democracia radica ahí en el Parlamento, en la existencia de esas dos cámaras legislativas, porque un partido político determinado puede tener el control absoluto, y se da en este caso del Senado de la República. Creo que el PRM tiene a unos 27 o 28 senadores. Entonces, ok, todo lo que se lleve ahí al Senado es aprobado, tal y como lo quiere el PRM. Pero, sin embargo, en la Cámara de Diputados no reúne, tiene mayoría, pero no reúne la mayoría calificada, como se llama, las 3/4 partes de los congresistas para aprobar proyectos controversiales, como son, por ejemplo, el presupuesto y ley de gastos públicos. Se requiere un consenso. ¿Por qué? Porque tiene que tener la mitad más la otra mitad de la mitad, valga la redundancia, para entenderlo, para explicarlo de manera más didáctica. Entonces, por eso nunca estaré de acuerdo con que se cree un Congreso unicameral. La riqueza de nuestra democracia radica justamente en ese Congreso bicameral, de que lo que se apruebe en una Cámara
la otra Cámara tiene que también estudiarlo, tiene que también ponderarlo, y por eso proyectos como el de presupuesto y ley de gastos públicos, como el de modificación constitucional cuando se introducen, ahí lo aprueba la Asamblea Nacional, cuando hay modificación de la Constitución, todos los diputados y senadores tienen igual voto, pues requieren de consenso. En el caso del presupuesto, siempre el Poder Ejecutivo lo somete a través del Senado de la República y se crean esas famosas comisiones bicameral que son las que resuelven todo tipo de conflictos. No ha dado resultado en el caso del Código Penal, por más comisiones bicameral que se hayan constituido, que se hayan conformado, no ha dado el resultado esperado. Todavía estamos esperando casi 20 años que nuestros honorables legisladores de la República pues se pongan de acuerdo para poner en vigencia ese anhelado Código Penal que establezca el cúmulo de pena para aquellos que cometen delitos, más delitos y más delitos, agravantes que pueden ser objeto, según el Código Penal en discusión, hasta de 65 años de cárcel. El actual Código Penal dominicano establece la pena máxima de 30 años, no importa la cantidad de delito acumulado que pueda tener esa persona. Son 30, la pena máxima y ya más nada. Y con la salvedad de que al cumplirse la mitad de la pena, esa persona puede solicitar la famosa libertad condicional. Y el juez podría concederle esta libertad condicional en base al comportamiento que ha tenido esta persona. Muchos han fracasado en esos intentos, el caso de los envueltos en el asesinato del niño Jenna Ibar, hecho acaecido en el año 1994, y que uno de ellos, el señor apellido Arredondo, tuvo que cumplir los 20 años que le estableció el juez cuando lo condenó, porque la opinión pública nacional se oponía a que se le concediera ese privilegio que establece el Código Penal de la República Dominicana. El otro está ya a punto de salir, donde se cumplan los 30 años, que se cumplirían, si mal no recuerdo, creo que el próximo año, en el 2024, ahí podría salir de la cárcel, pero se tiró 30. Fue un crimen abominable, ese del niño Luis José Redondo Jenna Ibar. Entonces, eso es así. Vamos a esperar que nuestros honorables legisladores pues se pongan de acuerdo, tanto senadores y diputados, y que puedan trabajar unidos por el bien del país, y que un proyecto de ley que se apruebe en una de las cámaras, pues de ser importante, que la otra cámara lo sancione de inmediato, que no lo guarde, que no lo deje en el archivo, jugando a que periman. ¿Por qué? Porque no es un proyecto de ley de importancia solo para el Senado, no es un proyecto de ley de importancia solo para los diputados. Y algunos legisladores no entienden cuál es el rol que ellos deben desempeñar, entienden que la Cámara Alta, el Senado de la República, está por encima de la Cámara de Diputados, y no es así. Tampoco la Cámara de Diputados, por ser mayoría, está por encima del Senado, no. Es un Congreso, un Parlamento con dos cámaras que debe trabajar de manera unificada para poder lograr rendir frutos positivos para el país. Hay 79 proyectos en el Senado de la República que no han sido pues sancionados en la Cámara de Diputados. Solo 10 han sido manoseados, pero no han sido sancionados. Todavía nuestros honorables legisladores de la República les falta estudiar una innúmera cantidad de proyectos, de leyes que existen para enlazar, establecer ese enlace obligatorio que tiene que darse entre la Carta Magna de la Nación, que es la Constitución de la República, y el sistema de leyes existentes en la República Dominicana. Uno de ellos justamente el que hacíamos mención hace un momentito, el famoso Código Penal. No está enlazado con la Constitución de la República, pero el Código Civil tampoco.
Entonces todo eso, el código comercial tampoco. Entonces todo esto debe ser tarea constante de nuestros honorables legisladores de la República, en vez de estar preocupándose mucho de ellos. Ahora en estos momentos, que prácticamente el Congreso se convierte inoperante en si se van a reelegir o no se van a reelegir. Pero ¿qué va a presentar ante el elector? Que te resolví la construcción de una cancha. No, el legislador no está para eso. Que te resolví el problema con un familiar que murió. El legislador lo hace eso como responsabilidad social corporativa. Pero el deber de un legislador es legislar y fiscalizar. Con eso, muy pocos cumplen. Vamos a la pausa y regreso en breve con más. Parte final de Conversación Franca. Miren, la Cámara de Cuentas, que ha dado mucha agua a beber en los últimos tiempos, esa evaluación, ese famoso juicio político que se dice podría ser llevado a cabo contra los integrantes de la Cámara de Cuentas, ya inmediato se está hablando de cuáles pueden ser los sustitutos de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. O cuál podría ser la cabeza de la Cámara de Cuentas que acorde con la ley aprobada por el Congreso de la Nación, por la Cámara de Diputados, creo que en 2 lecturas consecutivas, y ya en el Senado de la República, en una lectura, falta ser refrendado y promulgado luego por el Poder Ejecutivo. La cabeza de la nueva Cámara de Cuentas tendría poder realmente, porque actualmente al ser un organismo colegiado, el presidente debe rotar en 2 años, tiene muchas limitaciones para la designación del funcionariado, de los empleados de esta Cámara de Cuentas. Ha corrido el rumor de manera insistente que posiblemente el PRM, con la mayoría aplastante que tienen ambas cámaras legislativas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pues elija como presidente de la Cámara de Cuentas al ex fiscal del Distrito Nacional, presidente de un partido político, aspirante a la presidencia de la República Dominicana, creo que uno de los que más ha aspirado a ser presidente de la República de manera continua. Me refiero al prestigioso abogado Guillermo Moreno García. Es el doctor Guillermo Moreno, que creo sería justamente desdecir de lo que ha venido practicando el PRM, lo que ha venido predicando el presidente Luis Abinader, de no designar en altas cortes, y la Cámara de Cuentas tiene función de altas cortes, si se quiere, de manera teórica, a personas contaminadas políticamente. El caso de Guillermo Moreno, todos sabemos que no está contaminado políticamente, sino que es un militante político a carta cabal. Se dice que de no ser Guillermo Moreno, sería Aura Celeste Fernández, su esposa, la que fue candidata a senadora del Distrito Nacional por Alianza País, la que fue integrante de la Junta Central Electoral. Entonces, no me explico el por qué un organismo tan importante como la Cámara de Cuentas pues, se coloque en la agenda mediática para posible negociación entre partidos políticos, en este caso para crear o fortalecer el bloque de partidos políticos que apoyaría la reelección del presidente Luis Abinader. Pienso que en vez de hacer bien al país, en vez de hacer bien a la imagen de Guillermo Moreno, muy por el contrario, hace daño. El pretender que sea él quien dirija la próxima Cámara de Cuentas, ni siquiera su esposa, porque ahí esto estaría contaminado, estaría prejuiciado las acciones que podrían emprenderse desde la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, porque aquí hay gente que se entiende que son más papitas que el Papa y que son, como diría el personaje que personalizó el fallecido artista dominicano completo, Anthony Río, Mickey Jacobo, una montaña de moralidad, de legalidad. No, esa montaña de moralidad y legalidad no necesariamente está personificada por aquel que
dice predicarla. Y hay muchas cosas ahí que se han dicho del partido de Guillermo Moreno, el por qué renunció el único diputado que él tuvo, que ha ido en crecimiento, por qué renunciaron importantes dirigentes de Santo Domingo Este, en el caso de mi amigo Milciades Geraldo, por qué se va del lado del doctor Guillermo Moreno, por qué se va prácticamente lo que tenía allá en Nueva York, del partido Guillermo Moreno. Por esto, porque observaron que posiblemente Guillermo Moreno estaba emprendiendo la acción, estaba emprendiendo el camino de negociar con el partido gobernante, un partido con características eminentemente empresariales, con características de ceder, dar, entregar al empresariado el patrimonio del Estado Dominicano. Entonces, Guillermo Moreno, que se revise lo que están propugnando por esa alianza entre el partido que preside Guillermo Moreno, que se llama Alianza País, y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, basado justamente en la entrega en sus manos de la conducción de este importante órgano del Estado Dominicano, llamado a fiscalizar las cuentas del Estado Dominicano, y que no necesariamente tiene que ser contador público autorizado, profesional del área financiera. En el caso de Guillermo Moreno es un abogado con sobrada experiencia, no sé su experiencia en materia administrativa, pero podría ser. Pero lo que no queremos es que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana pase a ser dirigida, conducida por un militante político. Y un militante político que tiene sus requemores, o por una persona muy cercana a él, en este caso de la prestante dama, una dama muy respetuosa, muy cortés, Aura Celeste Fernández de Moreno. Ellos forman una pareja bellísima, hermosa, me simpatiza porque casi siempre están unidos en haciendo gestiones. Recuerdo muy bien, me tocó recibirlo cuando fui director de comunicaciones de la antigua Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hoy Ministerio, donde ellos fueron como pareja a solicitar una beca para uno de sus hijos, con índices envidiables, con requisitos de más como para calificar por esa beca, y la tuvo la beca, no porque fuera hijo de Guillermo Moreno y Aura Celeste, el joven, sino por sus altas calificaciones. Entonces, pero me gustó el gesto de ellos, de ir de manera personal a canalizar el proceso de capacitación, de formación de uno de sus vástagos. Eso dice mucho en estos tiempos, donde cada quien anda por su lado. Pero de ahí a que le den la conducción de un órgano tan importante como la Cámara de Cuentas, no. Ahí yo pienso que no. Que debe el PRM con su mayoría en las cámaras legislativas sopesar muy bien lo que va a hacer con la Cámara de Cuentas, si el juicio político procede, si se deben elegir nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas por lo que resta de mandato, por el año y pico que le queda, o por lo que establece la ley que está casi concluyendo el proceso de aprobación de ella. Pienso que no conviene al PRM crear siempre un escándalo alrededor de un organismo colegiado tan importante como es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Será hasta una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.